Pues bien, y como les decía, y el domingo también tuvimos la participación de 4 mujeres, ¿verdad? Que Dios las usó y qué fuego traían, ¿verdad? Qué fuego y cómo las usó Dios para hablar a nuestras vidas. Y durante toda esta semana que vinieron nuestros hermanos de la iglesia de Job, Dios estuvo hablando y ha estado hablando lo mismo. Así que hoy yo quiero hablarte algo que al final Dios nos está pidiendo como iglesia. Cuando Dios está hablando algo de manera recurrente, es porque Dios quiere que atendamos el mensaje y no solamente que lo atendamos, sino que hagamos lo que Él nos está pidiendo. Pero antes de empezar todo eso, yo quisiera agradecerles pues a cada uno de ustedes, a la iglesia en general, por el servicio, por su disposición, por el compromiso, por la entrega que ustedes estuvieron mostrando durante la semana que estuvieron nuestros hermanos de Job con nosotros, ¿verdad? Ya sea que estuviste de manera presencial o que estuviste apoyándonos a trasladar, que nos estuviste apoyando con recursos, que nos estuviste apoyando en miles de maneras. Yo creo que algunos no estuvieron, pero su apoyo se hizo presente y de manera de mi parte y de parte de todo el liderazgo, y yo también creo que de parte del Señor. Muchas gracias. ¿Por qué no se dan un fuerte aplauso por esa disposición y entrega que mostraron? Y pues bueno, yo creo que si pudiéramos preguntar cuáles son las impresiones, cuáles fueron las experiencias, qué es lo que Dios habló a tu vida durante esa semana, seguro ya no tendría yo tiempo de compartir el mensaje. Por eso es que te voy a invitar a que de manera personal nos estés compartiendo, que haya una retroalimentación, que nos preguntemos qué es lo que Dios habló a nuestra vida, cómo te sentiste, lo volverías a hacer o ya definitivamente dices, ya no vuelvo a hospedar. Pero yo creo que todos estuvieron bien contentos. Y no sé ustedes, pero los que ayer estuvieron con nosotros despidiendo a nuestros hermanos de Job, yo les veía muy felices, nos estuvieron echando porras, fue una experiencia única y sé que Dios habló a sus vidas y a sus corazones y planeamos que siga habiendo este tipo de eventos dirigido hacia la juventud. Esta ocasión fue de manera más interna, podríamos decirlo, con la intención de conocernos unos a otros, pero la intención es que a la siguiente vayamos precisamente a cumplir la gran comisión. ¿Ok? Y bueno, y como te estaba diciendo, el Señor ha estado hablando desde los varones con las 7 palabras, después con las mujeres, acerca de la misión que el Señor nos ha entregado, acerca de la encomienda que Jesucristo nos dio. Y no sé si tú recuerdes, pero cuando Jesús resucita y demuestra que es el Señor, vence a la muerte, ¿verdad? Y muestra que Él tiene potestad, que toda autoridad le ha sido dada. Lo primero que Él dice, o la intención, podríamos decirlo, el apuro que Él tenía, nos los deja en Mateo 28. Así que acompáñame a Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Acompáñame ahí a Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, y seguramente pues ya te lo sabes de memoria, pero seguro hoy Dios va a volver a tocar nuestro corazón y hablarnos, y la intención es que seamos obedientes, ¿ok? Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. ¿Estamos ahí? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Si algo era importante para el Señor Jesús después de demostrar que era el Mesías, que era el Señor, ¿verdad?, que era aquel que había vencido a la muerte, si algo le interesaba, no solamente es que el creyente lo entendiera y lo creyera, sino que siguiera con la misión. Y esa misión era tan importante que se las remarca, y cuando lo cita en Galilea, su intención es decirle a todo el cuerpo de creyentes, todo el poder he demostrado que me fue dado en el cielo y en la tierra, y ahora mi encargo, mi comisión, la misión que yo les dejo, es que vayan y hagan discípulos. La pregunta es, ¿qué tan obedientes estamos siendo a esa encomienda, a esa tarea que nos dejó el Señor Jesucristo? ¿Qué tan obediente estás siendo tú de manera particular? ¿Qué tanto estás yendo a ser discípulos? ¿O qué tanto estás detenido o estacionado
en tu cristianismo. Porque si el Señor nos llamó a algo, sí fue a conocerle, sí fue a entender que solo a través de Él teníamos salvación, sí fue darle el señorío de nuestras vidas, pero eso implica que tú y yo obedezcamos a la misión. Ahora, podrá sonar muy lógica la respuesta, pero vamos a partir definiendo qué significa misión. ¿Alguien sabe qué es una misión? ¿Una encomienda? ¿Qué más? Un propósito, un objetivo, ¿qué más? ¿Qué más podríamos decir que es una misión? ¿Una meta? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Los demás piensan algo diferente? ¿Una razón de ser? ¿Ok? Muy bien, les voy a decir lo que dice el diccionario tocante a lo que significa misión. Y en primer lugar, dice es la acción de enviar. ¿Ok? En primer lugar, tú has sido enviado. Otro significado es el poder o la facultad que se da a alguien, es decir, desempeñar algún cometido, una comisión o un encargo. Fíjate lo que está diciendo esta definición, porque dice que misión es la acción de enviar, pero también conlleva el poder o la facultad que se le da a alguien para desempeñar algún cometido, una tarea, un encargo o una comisión. Ahora, cuando Jesús le aparece a sus discípulos y después a más de 500 hermanos, lo que Él les dice es, vayan y hagan discípulos. Pero en primer lugar les dice en el versículo 19, en el 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo el poder me fue dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, con autoridad yo les mando, los envío a que vayan y hagan discípulos. Pero una misión dice que se te da la facultad o el poder. A ver, acompáñame a Hechos capítulo 1, versículos 8 y 9. Hechos capítulo 1, versículos 8 y 9. Y cuando estés ahí, dime lo tengo. ¿Ok? Hechos capítulo 1, versículo 8 y 9. Y bueno, quien ya sabe la historia, ¿verdad? Jesús se aparece después de resucitar, está con sus discípulos, pero Él les dice, yo me tengo que ir. Y en el versículo 8 les dice, pero van a recibir, ¿qué dice? Poder, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahora fíjate lo que está diciendo Jesús. Yo he vencido a la muerte, toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahora yo les mando que vayan y hagan discípulos y que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que les enseñen todas las cosas que yo les he enseñado. Y uno podría decir, gracias Señor que nos dejaste gran tarea, gran misión, pero ¿cómo le vamos a hacer? Y yo te decía que misión quiere decir que es la capacidad también que se le da, o el poder o la facultad que se le da a alguien para cumplir con el encargo. Y cuando Jesús va a ascender y dice, yo me tengo que ir, pero van a recibir esa facultad, van a recibir ese poder, van a recibir esa capacidad de serme testigos en todo el mundo. Y noten ustedes, tal vez algunos sepan, pero esa palabra poder viene del griego dunamis. Y ese dunamis significa dinamita. Y hay algunos que dicen, no, en ese tiempo no existía el dinamita, todavía no la inventaban. Y la realidad es que está hablando de un poder explosivo. Lo que está hablando es, les voy a dar un poder tan explosivo, un poder tan grande, para que vayan y sean mis mártires. Ah, qué cosa, Señor. O sea que me estás dando un poder explosivo para que incluso yo llegue a morir por causa del Evangelio. Así es. Pero ese es el encargo. Esa es la misión. La iglesia, los creyentes, no podemos estar entretenidos sin cumplir el encargo. Cuando nosotros dejamos de cumplir el encargo, la comisión, la tarea que se nos fue otorgada, empezamos a perder el tiempo en otras cosas.
empezamos a distraernos, empezamos a involucrarnos en situaciones que no son buenas, empezamos a tener discordias, conflictos, pleitos, porque hemos perdido de vista el objetivo, porque hemos perdido de vista el encargo, la tarea, para lo cual se nos dotó con poder. Ahora, si tú lo sabes, ¿verdad? La Escritura enseña que cada creyente, cuando recibe a Cristo, el Espíritu Santo viene a su vida. Así que tú y yo tenemos ese poder. Que tú no lo uses, que no eches mano de él, es otra cosa. Pero ese poder se te fue entregado para ir y hacer discípulos. Y es que precisamente el tema o la temática de esta semana con nuestros hermanos de Job, para quienes lo saben y para quienes no, fue misiones. Y alguno pensará, bueno, Señor, los misioneros a eso se dedican, esos van a las naciones. Pero en realidad esa tarea le fue encomendada a cada uno de los creyentes. Ahora déjame explicarte, y tal vez los chavos lo escucharon durante la semana, pero ¿qué fue lo que pasó cuando la iglesia en Jerusalén, después que Jesús se les aparece, da muestra de que Él es el Mesías, que Él es el Rey de los judíos, que Él es el Señor de todo? ¿Qué es lo que sucede cuando Él les dice, vayan y me van a ser testigos, tienen que ir a anunciar el Evangelio? ¿Qué es lo que sucede cuando la iglesia en Jerusalén no lo hace? ¿Alguien se acuerda qué pasó? Hubo persecución. Estaban tan cómodos y tan a gusto en su Jerusalén, estaban tan contentos porque eran la nación escogida, porque habían visto a su Señor resucitado, pero Jesús les dice, me van a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y cuando ellos se estacionan y no hacen caso, ¿qué crees que pasó? Persecución. Vemos a un Pablo que da el permiso, más bien consciente, en que le den muerte a Esteban, y la muerte de Esteban es horrible, es apedreado, pero de ahí empieza una persecución. El mismo Pablo consigue cartas y dice, voy a ir a Damasco, voy a ir a todos lados y voy a traerlos de regreso. Y cuando tú lees Hechos, ¿verdad? Te relata hasta de las greñas los sacaba. Los voy a regresar para que les den muerte a estos blasfemos, pero empieza una persecución. Ahora uno podría decir, Señor, ¿por qué no los protegiste? ¿Por qué les dijo, vas a recibir poder y me vas a hacer mártir hasta los confines de la tierra? No es algo que suene bonito, sin embargo es algo que la Biblia dice que puede suceder, pero aún así tú tienes que cumplir la tarea. Ahora, esto lo entendía perfectamente Pablo. Pablo, el perseguidor de la iglesia, ese Saulo, ¿verdad? Que estaba respirando amenazas y estaba fúrico por callar a esos del camino, porque así les decían a los creyentes al inicio, los del camino, y creo que lo he explicado. ¿Por qué les decían los del camino? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Qué decía Jesús ser? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando tú ves en el libro de los Hechos, vas a encontrar que dice, y esos del camino se están refiriendo a los seguidores de Cristo, porque él decía, yo soy el camino. Y Pablo conseguía cartas para regresar, ¿verdad?, encarcelar y asesinar a esos del camino, esos blasfemos que estaban irrumpiendo, que estaban haciendo ruido, que estaban haciendo muchas cosas. Consigue cartas y se encuentra con el mismo Señor diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, inútilmente estás peleando conmigo. ¿Has visto un caballo cuando y vienen las abejas y o el aguijón que usan y está pataleando? ¿Cuándo le va a pegar? De la misma manera, Pablo estaba dando patadas de ahogado, ¿verdad? Patadas que no eran efectivas y no tenían ningún sentido. Y entonces el Señor le dice que él ahora va a ser encargado de llevar su mensaje. Y después de varios años, ¿verdad? Pablo entiende esto muy bien. Y ahora sí, vamos a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 15. Acompáñame ahí a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 15. ¿Ok? Y entonces ahora sí, vamos a entender un poquito más lo que Pablo decía
Permítanme, me puse en el capítulo 15, 9. Ok, ahora nada más a manera de recuento, después si quieres tú leerlo, pero que tengas un contexto más bien sobre lo que Pablo escribe. Pablo batalló con muchas cosas, y entre esas cosas que batalló fuera con la duda o el tratar de desacreditar su llamado, su apostolado. Entonces Pablo en este capítulo está defendiendo sus derechos como apóstol, y él empieza a decir que yo no tengo derecho de traer como Pedro una esposa, que yo no tengo derecho como Bernabé y como los demás apóstoles a participar a ser beneficiado en algún sentido por mi trabajo en el evangelio. Bueno, vamos a leer tantito para que sepas. Dice el versículo 5. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Claro que trabajaban, pero la idea siempre es del que lleva el mensaje no trabaja, ¿verdad? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Bueno, vamos a dejarle aquí, después lo lees, pero la intención de Pablo era demostrar que él era un apóstol. Apóstol quiere decir enviado. Él decía, yo he sido enviado por el Señor a predicar el evangelio a los gentiles y se me está juzgando y se me está criticando e incluso piensan que no trabajo. Pero cuando tú lees las cartas del Pablo, él hacía carpas. Él hacía tiendas, a eso se dedicaba, pero era duramente criticado y dice, ¿quién no tiene derecho? ¿Quién no trabaja y recibe recompensa? Es lo que él estaba defendiendo, ¿ok? Pero en el versículo 14, en el 15, él dice, y aunque tengo todo el derecho, aunque es justo que yo reciba recompensa por mi labor, no he abusado de eso. Miren, vamos a leer en el versículo 15. ¿Estamos ahí? Pero yo de nada de esto me he aprovechado. ¿De qué no se había aprovechado Pablo? Del derecho que tenía justamente de recibir recompensa. ¿Ok? ¿Qué más dice? Ni tampoco he escrito esto para que hagan así conmigo. Lo que Pablo dice, tengo derecho, pero no estoy escribiendo para que lo hagan así conmigo. Versículo ahí mismo. Porque prefiero morir, si estamos ahí, antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Dice, yo no lo estoy escribiendo para que lo hagan o para reclamarles. Les estoy diciendo esto, que aunque no lo hiciera, aunque no lo estoy viviendo, probablemente dice, no quiero que mi gloria se desvanezca, prefiero morir antes de que ustedes puedan decir que lo hago por conveniencia. Eso era lo que Pablo estaba queriendo decir. Vamos a seguir en el versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, ¿qué dice? No tengo por qué presumir. Esa es la palabra. Pues si anuncio el evangelio, aunque tengo derecho de recibir recompensa porque es lo justo, yo no abuso de ese derecho y no tengo por qué ser un presumido. Hay gente presumida, ¿verdad? Que anuncia el evangelio y es presumida. Y se eleva, ¿verdad? Dice, soy un enviado del Señor. Pero Pablo dice, yo soy un apóstol, soy un enviado y no abuso de mi derecho. Al contrario, yo no presumo de lo que el Señor me ha mandado a hacer. ¿Qué era lo que el Señor le había mandado a hacer? Lo mismo que a ti que a mí. Anuncia el evangelio. Vamos a seguir. Ahí en el 16 dice, porque me es impuesta necesidad. Ahora, ¿qué es eso de me es impuesta necesidad? Estoy obligado a hacer. Es una imposición. No, el Señor no impone. No, Pablo lo entendía bien. Él dice, a mí la tarea me fue entregada. Yo tengo que anunciar el evangelio. Puedo recibir recompensa, sí, pero si no la recibo, yo no voy a reclamarlo, ni tampoco voy a presumir que anuncio el evangelio, porque tengo esa imposición. El Señor me hace sentir obligado. Es una obligación, hermano. Nos guste o no, la palabra aquí nos da la idea de estás obligado a anunciar el evangelio. No, Señor, ¿cómo? Así no. Estamos llamados.
Cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, puede que suene bonito y está padre, ¿verdad? En cómo lo dice, pero en realidad Pablo te lo aclara y dice, el Señor les impuso esa necesidad. El Señor les puso esa carga. Y ay de mí, mira lo que dice aquí Pablo, y ay de mí si no anuncio el evangelio, o en otras palabras, y pobre de mí si no obedezco. Imagínate el apóstol Pablo, ¿verdad? Hoy la famosa apostolitis que les ha dado a muchos. Imagínate a los que dicen ser apóstoles diciendo esto, y ay de mí si no anuncio el evangelio. Me es impuesta necesidad, es decir, me es necesario, estoy obligado a hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que obedecer, la tarea me ha sido encomendada. Vamos a seguir leyendo, por lo cual, si estamos ahí, por lo cual si lo hago de buena voluntad, ¿qué dice? Recompensa tendré. Fíjate lo que Pablo está diciendo. Estoy obligado a hacerlo. Fue una imposición de parte del Señor sobre mí, que tengo que llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación y las malas noticias para los que no creen. También ese es el evangelio. Y tengo que hacerlo. Y si lo hago de buena gana, ¿qué dice ahí? Recompensa tengo. Pero, ¿qué dice? Si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Ve lo que está diciendo Pablo? Si lo hago de buena manera, de buena gana, entendiendo que esto me mandó el Señor, recompensa tendré. Fíjate cómo es el Señor que Pablo entendía. El Señor me va a recompensar. Pero aún si lo hago de mala gana, aún si no quiero, aún si digo que yo no, la tarea me ha sido encomendada. Es decir, Pablo decía, y aunque no lo haga de gana, aunque no tenga las ganas de hacerlo, tengo que hacerlo. La tarea me fue encargada. El Señor me lo dijo, me lo impuso, me lo mandó. Si quieres verlo así, el Señor me lo exige. Esa palabra de imponer implica todo eso. Es una exigencia. Y Pablo dice, yo he entendido en mi vida cristiana, a pesar de que perseguía a la iglesia, ahora que estoy en el Señor, que tengo la obligación de llevar el evangelio y ay, pobre de mí si no lo hago. Y aún si lo hago de buena gana, el Señor me va a recompensar. Pero si lo hago de mala gana, estoy obligado. Y uno dirá, pobre Pablo, ¿por qué el Señor le dice eso? Ay, el Señor sí que trataba duro a Pablo, sí que lo hizo pagar por todo lo que hacía, no, hermano. Esto que dice Pablo es para todos nosotros. Y Pablo con sus años de creyente, ¿verdad? Con todo lo que vivió, con todo lo que pasó, con todo lo que hizo y con todo lo que el Señor le permitió vivir, llegó a la conclusión, estoy obligado a llevar el evangelio. Estoy obligado a enseñarles a otros de lo que ha hecho Cristo. Estoy obligado a llevar el mensaje de salvación. No es algo opcional, por si como creyentes creemos que sí. Que el Señor derrame de su gracia y estemos, dicen algunos, en el tiempo de la gracia, y yo creo que es así, no quiere decir que el Señor esté contento que no obedezcamos. Por eso Pablo decía, y pobre de mí, y aguas si no lo hago, porque es una necesidad impuesta, necesito hacerlo. Vamos a seguir, 18. ¿Cuál es, pues, mi galardón? Es decir, ¿cuál es mi premio? ¿Cuál es mi recompensa? ¿Cuál es el mérito que yo voy a obtener por lo que hago? ¿Qué dice ahí? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Cuál es mi recompensa? ¿Cuál es mi mérito? ¿Cuál es mi ganancia? El privilegio de anunciar que Cristo es el Señor. Uno podría negociar con Dios y decirle, está bien, Señor, ya está. Ya entendí, tengo que llevar el evangelio. ¿Qué me vas a dar a cambio? Ya está, Señor. ¿Sabes por qué ya no anuncio tu palabra? A ver, dime por qué parece, ¿no? Que el Señor, a ver, sale, echa tu queja. Porque desde que te sirvo y llevo tu palabra, todo me sale mal. Mi familia no me quiere. Perdí el trabajo. Esto y esto y esto. Y le puedes sumar una lista grande y decirle, ¿y dónde está mi recompensa? Imagínate al Señor diciendo, tu recompensa es el privilegio de que anuncies gratuitamente a Cristo.
Así no juego, dame una casa, dame un coche, bendíceme en gran manera, dame una empresota y entonces sí dice, no, tu recompensa, y Pablo lo entendía bien, dice, mi mérito, mi galardón, mi recompensa, mi ganancia es que Dios me permita anunciar gratuitamente a Cristo. Y vuelve al punto, ¿no? Y él lo dice aquí, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. O sea, aunque yo mereciera recompensa, aunque es justo, yo no abuso de eso, porque he entendido que mi privilegio es anunciar a Cristo. Es anunciar que resucitó. Es anunciar que se levantó de los muertos. Es anunciar que a través de Él hay perdón y salvación. Es anunciar que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ese es mi gran galardón. Y eso debería estar en nuestro corazón, hermano. ¿Qué obtengo yo con anunciar a Cristo? El privilegio de representarle. El privilegio, de ser un embajador. El privilegio que a través de tu vida se pueda hablar la palabra. Que a través de tu vida otros lleguen a los pies de Cristo. No que tú los salves, sino que eres el instrumento para que ellos lleguen a los pies de Cristo. Esa es tu recompensa. Y si tal vez digas, así no, entonces tu vista, tu corazón, tus ojos, tu ser está en lo temporal y no en lo eterno. Vamos a seguir leyendo el 19. ¿Estamos ahí? Por lo cual, siendo libre de todos, ¿qué dice? Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. En otras palabras, dice, por eso, aunque soy libre en Cristo, estoy dispuesto a servir para ganar a otros. A veces le dicen a ti, ¿por qué sirves si no te dan nada a cambio? Porque es mi privilegio. ¿No quieres libre? Porque soy libre, ahora quiero ser siervo de los demás. Y en un sentido, ¿verdad? No para cosas que no van, pero en un sentido me hago siervo. Estoy dispuesto a servirle a Dios. Estoy dispuesto a sufrir. Estoy dispuesto a ser maltratado. Estoy dispuesto a ser aborrecido. Estoy dispuesto a no recibir recompensa. Estoy dispuesto a lo que venga con tal de que otros se salven. De ahí cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú lees lo que él está diciendo antes de llegar a esa conclusión, dice, he estado en naufragio, he sufrido ayunos voluntarios e involuntarios, he sido perseguido, 3 veces he recibido 40 azotes menos 1, ¿verdad? 39 azotes, he sido perseguido, me ha pasado de todo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y creo que lo he dicho mucho, ¿verdad? No es aquí en el gym, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí en la playa lo logré, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, ahí no, hermano. Pablo dice, estoy preparado para todo. En Cristo estoy fortalecido para afrontar cualquier situación adversa. Por eso, aunque soy libre en Cristo, por eso, aunque he entendido que la ley solamente me lleva a darme cuenta que soy esclavo del pecado, aunque he sido libre en Cristo, estoy dispuesto a servir para que otros se salven. Y ese, hermano, es nuestro privilegio. Llevar el Evangelio se nos encargó. Nos guste o no, Pablo lo dice, se nos impuso. No es opcional. Jesús no se apareció, ¿verdad?, a sus discípulos después de resucitar. Dijo, y si quieren, vayan y hagan discípulos. Y si quieren, enséñenle. No dijo, vayan, todo el poder me ha sido dado. Así que vayan y hagan discípulos. Es algo que se nos impuso, se nos mandó con autoridad. Y aparte de eso, dice Hechos, que se nos dotó con el poder para hacerles mártires. Dice testigos, ¿no? Ve a la etimología y es un mártir. Uno que está dispuesto a morir. Ese es nuestro privilegio. Dejemos, hermanos, de dormir. Dejemos de pensar solo en nosotros. El área es muy grande y aunque estamos creciendo, hay mucha gente necesitada de Cristo. Pastores que les hablo y no quieren, ese ya no es tu tarea. Eso es algo que le toca al Señor, al Espíritu Santo, convencer como te convenció a ti. Pero lo que a ti te toca es ir y llevar el Evangelio. Y tenemos que buscar formas y estrategias. No se tiene que quedar solamente o meramente en el conocimiento acá. Ya lo entendí, pastor. No. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llevar la palabra a otros?
Está bonito estar aquí, entre las paredes, pero lo único que provoca muchas veces es comodidad. Y si no queremos persecución, tenemos que ser obedientes a la palabra. Y esto, hermano, es un poco de lo que Dios estuvo hablando estos días. De manera particular es lo que Dios me habló. Es una inquietud que quiero compartir contigo. Y tenemos que empezar a sacudirnos, a quitarnos el sueño, a estar dispuestos a sufrir incomodidad, a ser aborrecidos, a ser despreciados, a que nos hagan el fuchi, dirían por ahí, para que otros puedan llegar al conocimiento de Cristo. Ese es tu privilegio, ese es tu galardón, ese es tu mérito, que gratuitamente le hables a otros de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y si no entendemos qué es el Evangelio, en 1 Corintios también está, y nos dice el Evangelio resumido, que Cristo murió, que Cristo resucitó, se apareció a más de 500 hermanos, después dice Pablo, como un abortivo se me apareció a mí, y esto es lo que yo tengo que anunciar al mundo. Hagámoslo, hermanos. Busquemos estrategias. Y cuando te estoy diciendo esto, te estoy diciendo, estoy dispuesto a que te acerques y juntos planeemos formas de llevar el Evangelio más allá de estas paredes. ¿Te parece si hacemos una oración y le damos gracias a Dios por ese privilegio, pero también le pedimos que nos inquiete y nos dé estrategias para llevar el Evangelio a los que aún lo necesitan? Vamos a orar. Señor, quiero darte muchas gracias esta mañana. Quiero darte gracias por tu palabra. Quiero darte gracias por esta semana. Quiero darte gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, porque esta semana, Señor, vi su corazón tan servicial, su disposición, su diligencia, Señor, la disciplina incluso para servirte. Ahora, Padre, que ese mismo deseo esté en nosotros para ir a los de afuera. Que estemos dispuestos a amar a los perdidos, a aquellos que tal vez pues no pueda ser tan cómodo hablarles de ti, a nuestras familias que a veces hemos olvidado, incluso orar por ellas y presentarles el Evangelio. Perdónanos y haz que como Pablo lo entendió, lo entendamos nosotros. Se me impuso la necesidad de llevar el Evangelio. Estoy obligado a hacerlo. Esa es nuestra misión más grande como creyentes. Ayúdanos a cumplirla, a desearla, a buscarla, a anhelarla. Sé que todo lo que conlleva y todo lo que viene será hermoso, Señor, y también a veces difícil. Y sé que en el camino nos unirás más, aprenderemos a amarnos más, empezaremos a dejar de lado las pequeñas cosas que hoy nos inquietan o nos causan conflicto. Haz que nuestra visión se extienda y que vayamos a los perdidos. Que este lugar se llene, pero que lo importante no sea el número, sino las vidas arrepentidas llegando a los pies de Jesucristo. Y si alguien el día de hoy, Padre, aún no ha entregado su vida, no ha reconocido su señorío, recuérdale que solo Cristo, solo a través de Cristo hay salvación. Que solo Él se entregó por nuestros pecados y se hizo maldición en una cruz para que nosotros pudiéramos ser perdonados y reconciliados con un Dios ofendido justamente. Que con justicia podía destituirnos del cielo, de la eternidad, pero que en Cristo nos promete y nos da vida eterna. Gracias, Señor, por nuestro privilegio. Si no lo hemos entendido así, perdónanos y ponlo como un cincel en nuestro corazón. Que sea la marca que nos levante cada día, recordándonos, aún necesito cumplir con mi misión. Gracias por darnos propósito. Gracias porque ahora nuestra vida tiene sentido, porque no vivimos solo por vivir. Vivimos pensando en lo eterno. Vivimos pensando en que otros te conozcan. Que se cuente de nosotros, Señor, que te amamos, que te servimos y que todos los días de nuestra vida procuramos ser tus testigos. Gracias te doy por este privilegio de anunciar tu palabra. Gracias por las recompensas que cada uno de nosotros hemos recibido, porque lo hemos recibido. Gracias, Señor, por amarnos y venir a esta tierra para dar tu vida
por nosotros. En el nombre de Jesús, te amamos y te bendecimos. Amén y amén, Señor.